una bendición estar nuevamente llegando a cada uno de ustedes y recuerden que terminamos el capítulo número 4 y ahora nos corresponde el capítulo número 5, el cual tiene que ver con las etapas del proceso de adiestramiento. El que nosotros podamos cuidar cada enseñanza, que guardemos en nuestro corazón lo que está siendo impartido, pero no solamente guardarlo en su corazón, sino es el hecho de ponerlo por obra, ponerlo en práctica. Esto es vital para cada uno de nosotros. Recordemos que enseñándoles que guarden todas las cosas, cuando el Señor nos manda a ser discípulos, enseñándoles que guarden es enseñarles a, a que apliquen, a que se ejerciten, y eso nos corresponde a todos nosotros. Cuando hablamos de las etapas del proceso de adiestramiento, debemos de tener claro que el adiestramiento tiene diferentes etapas, en donde el discípulo debe estar plenamente involucrado, debe estar introducido allí sí que plenamente en este proceso de transformación. Este proceso de transformación va a llevar al discípulo a diferentes niveles. Y el propósito principal es que éste debe ser perfeccionado, debe alcanzar la imagen de Jesucristo. Por eso es vital que el discípulo madure. Recordemos que el adiestramiento en este proceso de adiestramiento, es necesariamente el discípulo debe estar alcanzando la madurez que se requiere en cada una de las etapas. La primera etapa, vamos a ver tres etapas indispensables, tres etapas vitales, pero quisiera que lo entendiéramos bien. Cuando hablo de tres etapas, en este caso vamos a estar hablando, según las escrituras, de conforme dice Efesios capítulo 4 y verso 11 en adelante. Ahí vamos a descubrir nosotros tres etapas vitales. No me estoy refiriendo entonces a las etapas de aprendizaje que son iniciando la vida, un modelo a seguir, grupos de comunión familiar. Estas son las primeras tres etapas que hacen la primera fase de adiestramiento. Entonces, para no confundirnos, cuando hablo ahorita de tres etapas, no son estas que veremos en el siguiente capítulo, sino que vayamos a Efesios para poder comprenderlo mejor. Efesios dice claramente en el capítulo 4 y versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La primera etapa tiene que ver con los ministerios adiestrando a los santos. Las funciones de Cristo como cabeza de la iglesia es gobernar, es dirigir el cuerpo en su plenitud y cada uno de los miembros en particular. Pero la responsabilidad de cada uno de los ministerios de la iglesia es recibir esa dirección de Cristo y llevar a la iglesia según el diseño del Señor conforme a su voluntad. Es guiarla, llevarla hasta donde el Señor quiere. Por eso la función de los ministerios, nuestra función es perfeccionar, adiestrar a los santos, que en este caso son los discipuladores, los que definitivamente van a estar ejecutando lo que el Señor ha mandado. Recordemos que cuando las escrituras mencionan el término edificar, lo hace bajo el concepto de arquitectura.
Un arquitecto es el que diseña los planos de lo que se va a construir y él por eso sabe también leerlos, por supuesto. Por eso es importante que entendamos que el sinónimo, los sinónimos de perfeccionar en este caso, por ejemplo, tiene que ver con completar. La idea de cuando se termina un edificio significa que está completo, pero hay también otro sinónimo y es de que ya está listo, que ya cumplió su tiempo, o también la idea de cuando la cosecha ya está lista para ser recogida, ya está de tiempo, porque al pasarse el tiempo, esta cosecha se arruinaría. Entonces, para entenderlo mejor, el arquitecto por excelencia, el arquitecto divino, es el Señor. Él es el arquitecto cabeza, ha hecho que la iglesia tenga un diseño, el diseño que ésta debe tener. Por eso dice en Hebreos capítulo 11 y verso 10, Hebreos 11:10, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Los ministerios son los encargados en este caso de perfeccionar a los santos bajo el concepto de construir el proyecto de Dios. El proyecto de Dios que se llama cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pero para eso es importante que los ministerios sepan o sepamos leer el diseño, leer los planos, el diseño que ha sido establecido por el Señor, por Dios mismo. Por eso los ministerios establecen el fundamento que Dios ha dejado y sobre ese fundamento se edifica el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo, por eso, él habla acerca del ministerio que el Señor le ha dado y lo reconoce en función de cumplir más bien una función como perito arquitecto. En 1 Corintios capítulo 3 y versículo 10 vemos al apóstol Pablo haciendo esta mención. Veámoslo juntos. 1 Corintios capítulo 3 y verso 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, dice el apóstol Pablo, como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Si vemos más adelante, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vale la pena mencionar este otro texto, este otro verso, porque es cierto que en este caso el ministerio, como lo explica el apóstol Pablo, él dice, puse el fundamento, yo como perito arquitecto, y otro edifica encima. Los ministerios somos responsables de establecer el fundamento, pero establecerlo correctamente y no cualquier fundamento y no otro fundamento. Por eso dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por eso si nosotros recordamos, en Efesios también dice en capítulo 2 y verso 21, me parece que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. 2:20 y el 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No es un fundamento que se le antoja a cualquiera. Por ejemplo, dice yo soy apóstol y como yo soy apóstol, hay cualquier cantidad de apóstoles. Ese es otro asunto, otro tema. Pero no quiere decir de que todo mundo que
que conozcamos que es un apóstol o que es un profeta, pues son los que deben establecer el fundamento. Estaba hablando básicamente de los apóstoles y los profetas que el Señor escogió con mucho cuidado para establecer el fundamento que Él mismo estaba dando. Y entonces es aquí donde entendemos claramente que somos los ministerios, entonces, los que establecemos ese fundamento que el Señor ha dejado, y sobre este entonces se edifica el cuerpo de Cristo. Ahora, Jesús mismo en Mateo capítulo 16 hace una declaración que tiene que ver con este proyecto. Mateo capítulo 16 y verso 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús, al hacer esta declaración de su proyecto de la iglesia, lo hace bajo el concepto de arquitectura. Por eso dice: y sobre esta roca edificaré. Sobre esta roca edificaré. O sea, no es no significa que la iglesia iba a ser edificada sobre la vida del apóstol Pedro o sobre el ministerio del apóstol Pedro. Y cuando Jesús dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es sobre esta revelación que había recibido Pedro. Recordemos que es cuando él dijo, cuando Jesús está preguntando: ¿vosotros quién decís que sois? Y dice, Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa declaración que hace Pedro, esa es una revelación. Esa revelación de la persona de Cristo, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca, Cristo es la roca. Por eso él dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios diseñó el perfil de la iglesia para que pueda ser entonces construida, para que pueda ser edificada, pero de acuerdo a ese diseño. Por eso es que el apóstol Pablo lo que hace es presentarle a la iglesia el diseño de Dios, para que la iglesia tenga claro la forma que debe tener como cuerpo de Cristo. Y esto es importante porque es como cuando nosotros vemos a los arquitectos, cuando presentan los planos, los presentan lo que han diseñado, y se lo presentan a los maestros de obra. Se lo muestran, se los describen, y esto lo hace el arquitecto porque él mismo lo dibujó, él lo diseñó, él lo entiende perfectamente. Entonces el maestro de obra va a hacer exactamente como está ahí las medidas. Nada puede hacer el maestro de obras de una manera diferente, porque para eso es que hay un diseño. Y por eso los ministerios definitivamente somos los primeros que debemos no solamente conocer el diseño, sino saber, ver, leer ese diseño. Son los planos. Somos los primeros. Si nosotros no conocemos el diseño o no cuidamos de hacer exactamente conforme al diseño, las medidas, la altura, la longitud, la anchura, la profundidad y cada uno de los detalles, pues terminaríamos construyendo algo muy diferente a lo que el Señor estableció, al diseño que Él ya dio. Por eso en esta primera etapa, de acuerdo a Efesios, debemos de entender que los ministerios presentan el diseño o el perfil a los santos para que ellos puedan construir o edificar el cuerpo de Cristo, pero basados en este modelo
que está siendo mostrado. La segunda etapa, según Efesios 4:12, ahí vamos a ver la segunda etapa, que es discipuladores ya aplicando, ejecutando, es edificando el cuerpo de Cristo. En Efesios capítulo 4 y verso 12 dice claramente, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En esta segunda etapa, de acuerdo a Efesios, vamos nosotros a entender claramente que los santos están siendo perfeccionados a través del adiestramiento continuo por los ministerios, pero para que se conviertan en discipuladores que van a dar continuidad a este proceso, también discipulando y adiestrando también a otros. De esta manera el adiestramiento se convierte en un perfeccionamiento, pero generacional. En esta etapa, estamos viendo ahorita que es la segunda etapa, según Efesios, se activa el crecimiento multiplicador de la iglesia a través de los discipuladores, o sea, los santos que ya están haciendo la obra del ministerio. Entonces queda definido, queda claro que el ministerio, en este caso, la función que deben de realizar los santos es trabajar para la edificación del cuerpo de Cristo básicamente en dos cosas, evangelismo y discipulado. Evangelismo y discipulado. Este discipulado definitivamente abarca grupos de comunión familiar y también el adiestramiento. Esta estructura ministerial de la iglesia, que tiene que ver con ministerios y santos, lo que proporcionan es un orden o un ordenamiento funcional a la iglesia de tal manera de que todos estén bien cuidados, sean disciplinados y adiestrados para cumplir fielmente la gran comisión. Y como nos enseña aquí nuestro apóstol, es que toda la iglesia a partir de estos principios se convierte en una gran escuela de entrenamiento y que cada hijo de Dios asimismo en un discípulo que está siendo preparado, está siendo capacitado, está siendo formado por los 5 ministerios para que pueda cumplir, ejecutar la obra del ministerio. Creemos y el apóstol hace una declaración aquí muy, muy importante. Dice, creo firmemente por lo que el Señor me ha mostrado, que llegará un momento en donde las iglesias tendrán que suspender sus actividades tradicionales. Y me llama mucho la atención porque dice el apóstol, llegará el momento en donde las iglesias tendrán que suspender sus actividades tradicionales como los cultos y otras actividades, sobre todo entre semana, dice el apóstol, para convertirse en una escuela que capacite y entrene a hombres y mujeres a través del adiestramiento para que sirvan a Dios y se conviertan en discípulos efectivos y productivos en el reino de Dios. Este trabajo, dice el apóstol, llegará a ser en la mañana, en la tarde y aún por las noches, por el alto grado de crecimiento y la urgente necesidad de capacitación que se requerirá. Importante, muy importante esto que habla aquí, que escribe y que revela aquí nuestro apóstol. La tercera etapa, expresando el modelo que es el perfil de la iglesia. La tercera etapa hace énfasis en la importancia de que todo discipulador y adiestrador conozca y transmita el modelo que el arquitecto divino diseñó para su iglesia. El conocer y tener el modelo y el perfil de la iglesia que Cristo quiere se evidencia en la clase de discípulos que estamos formando y reproduciendo. Recordemos que la iglesia se va a distinguir ante el mundo por el perfil y por el modelo que Dios diseñó.
Los ministerios y los discipuladores debemos estar tallando la iglesia, debemos estarla tallando correctamente, de acuerdo a ese modelo, de acuerdo a ese perfil que el Señor ya determinó para su iglesia. Por eso, mis hermanos, yo veo la importancia y la necesidad de que cada ministerio que ve y que recibe este adiestramiento en línea, tengamos claridad de lo que nos corresponde hacer, pero de la manera en que nos corresponde hacer. Recuerden que insistimos en esto. No se trata solamente de tener grupos y no se trata solamente de estar haciendo adiestramiento. Es que los grupos estén cumpliendo verdaderamente a cabalidad el diseño que el Señor estableció. Si los grupos de comunión familiar no están, no se está discipulando, no se está produciendo eh, discípulos de acuerdo al diseño del Señor, los grupos no estarían cumpliendo su fin. Si los adiestramientos no están desarrollando discípulos, llevándolos a la madurez y produciendo maestros que enseñen a otros, pues tampoco el adiestramiento estaría cumpliendo su propósito. Por eso, una de las cosas que ustedes han escuchado, que insisto aquí en este adiestramiento, eh, es que no nos conformemos, no nos equivoquemos al pensar que solo se trata de tener grupos en la iglesia. No se trata solamente de tener adiestramiento o adiestramientos. Es que velemos, porque esa es nuestra responsabilidad, que se esté cumpliendo el propósito de Dios para aquello que estamos realizando. Que los grupos cumplan ese propósito, que el adiestramiento cumpla ese propósito también. En Efesios capítulo 4 y el siguiente verso, porque hemos venido en detalle del verso 11, verso 12 y en este caso el verso 13 en adelante, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, dice el verso 15, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y el verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta frase, vamos a ver por lo menos tres cosas cuando dice hasta que todos lleguemos, hasta que todos lleguemos. Número uno, se trata de un proceso gradual, por eso dice hasta que. Ese hasta que nos habla de un proceso gradual. Es allí donde se hace necesario el discipulado y el adiestramiento. No se trata solamente de tener discipulado, no se trata solamente de tener adiestramiento, es lo uno y lo otro. Por eso, porque el discipulado y el adiestramiento tienen que ver con ese proceso gradual en la vida de todos y cada uno de los discípulos, y donde estamos incluidos naturalmente los ministerios. Viendo en detalle entonces, hasta que todos lleguemos, vimos uno, ¿hasta qué?
Luego habla todos, hasta que todos. Esto se refiere a que toda la iglesia está incluida en este proceso, no unos cuantos. Por eso es importante que cada ministerio al frente de la iglesia vele porque todos estén incluidos, todos estén involucrados en el discipulado a través de los grupos de comunión familiar y en el adiestramiento también. Porque dice todos. ¿Hasta qué proceso? Todos, cantidad, no algunos, toda la iglesia. Si hay un ministerio que dice, bueno, yo doy gracias a Dios porque tengo grupos, tengo adiestramiento y pues al menos yo considero que un 50, un 60% de la iglesia está involucrada en ello, pues es bueno escuchar eso. Pero yo diría, le diría a este ministerio que para que su trabajo sea altamente efectivo delante de Dios, para que no te encuentres trabajando en vano, es importante que lleves a la iglesia el 100% de la iglesia a estar involucrada en los grupos y a estar involucrada en el adiestramiento. Algunas veces pensamos, algunas veces nos precipitamos y decimos, eso no es posible. Siempre hay gente que no quiere, siempre hay familias que no quieren, pero ¿quién lo está diciendo? Si el ministerio es el que habla así, el ministerio es el que piensa así, definitivamente siempre va a haber gente que no se incluya porque ya el ministerio ya se adaptó a un sistema equivocado. Si la escritura dice hasta que todos, es- nadie debe quedarse afuera. Sí, pero yo ya les dije y no quieren. Bueno, dos cosas podría decir al respecto. Una, no se trata solamente de decirle a los discípulos, se trata de llevarlos a que obedezcan. No se trata naturalmente de presión, no se trata de amenaza. Si usted no entra a un grupo o no hace grupo o no entra al adiestramiento, entonces yo lo pongo en disciplina. No, no, no se trata de presión, eh, pero sí se trata de saber conducir a los discípulos a la obediencia. Estábamos en una ocasión y me permito ahora pues poder dar este testimonio en donde estábamos un día reunidos con los asistentes pastorales y de repente les dije a ustedes qué interesante es que nosotros velemos porque todos estén en adiestramiento. Y me llamó mucho la atención cuando comenzamos a ver a toda la iglesia y nos quedaron un grupo eh, mínimo, ¿verdad? Teníamos por dar un dato, un porcentaje, teníamos un 95% de la iglesia en adiestramiento, pero les dije, hay un 5% que no, y tenemos que llevar a ese 5% a la obediencia. Sin, por supuesto, eh, ya está por demás decir que en nosotros nunca está, no debe estar en Misión Cristiana del Calvario la manipulación, la presión, la amenaza. No, 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 nada de eso. Sencillamente saber conducir al discípulo. Y recuerdo que cuando pusimos atención a eso con los asistentes pastorales, dijimos, qué importante es que velemos por esto, ¿verdad? Hay un 5%, no nos conformamos solamente por tener un 95% en adiestramiento. Entonces le pusimos atención a ese 5% para llevarlos al adiestramiento también. Y eso es maravilloso, hermanos, el que nosotros podamos encontrarnos siempre eh, buscando la medida, no la que yo me pongo como ministerio o no la que la iglesia me ponga. Usted sabe, pastor, usted sabe, profeta, usted sabe, apóstol, que hay gente que no quiere, ¿verdad?
Y tampoco yo ya me cansé de decirles si no quieren. No, no, que no pongan esa medida al ministerio. O el ministerio, ¿verdad? Diciendo, no, la gente, pues, los que quieren, bueno, los que no, pues, ahí miren qué hacen, es su problema y a ver qué va a hacer el Señor con ustedes. No, no. Creo que el Señor, y creo firmemente que el Señor nos ha dado no solamente su gracia, nos ha dado su autoridad, nos ha dado la capacidad para que podamos conducir a los suyos a este proyecto maravilloso. Y luego estamos en la frase, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos. Número 3, cuando dice lleguemos, significa que este perfil diseñado por Dios es alcanzable y se logrará, se completará. Otra vez, ¿hasta qué? Nos habla de un proceso gradual en donde se hace necesario el discipulado y el adiestramiento. Todos, hasta que todos, está hablando de un involucramiento total, pleno, no de algunos. Lleguemos hasta que todos, y luego lleguemos, nos habla entonces que sí es alcanzable, sí vamos a lograrlo, sí vamos a completarlo, por eso habla de llegar. El apóstol Pablo decía, prosigo al blanco, prosigo a la meta, porque él no podía concebir el quedarse en un estado en el que el Señor no quería que él se quedara. Él sabía que el Señor lo había destinado para llegar. Por eso cuando habla el apóstol Pablo, en este caso a Timoteo, y lo ve en una condición que no es la correcta, pues lo corrige, aviva el fuego del don de Dios que te fue dado. No le dijo, estoy orando por ti para que avives el fuego. No le dijo, estoy pidiéndole a Dios que avive el fuego. Le dijo, avívalo, aviva el fuego. Esa es tu responsabilidad, Timoteo. Y esa es la responsabilidad de todos nosotros. Mantenernos entonces en el estado que el Señor quiere para que juntos podamos llegar, como dice entonces la Escritura, hasta que todos lleguemos. Vamos entonces a dejarlo hasta acá y en la próxima enseñanza vamos a ver el perfil diseñado por Dios para el cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Padre bueno, muchas gracias por este tiempo tan maravilloso que nos regalas de poder, Señor, adiestrar, de poder ser adiestrados y poder nosotros recibir de ti, Señor, la dirección, recibir la enseñanza, recibir la corrección, para que nosotros podamos, así como somos adiestrados, poder también nosotros adiestrar a otros. Gracias te damos, Señor, por ese privilegio, por ese honor que tú nos concedes. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mis hermanos, estamos entonces ya prestos para poder eh, recibir, como siempre, sus comentarios o sus preguntas y que por correo me siguen llegando preguntas diferentes y de diferentes discípulos y créanlo de verdad, me bendice mucho no solamente el leer su correo, sino más aún el responderle y poder ser de bendición para cada uno de ustedes. Estaremos siempre atentos a poder ver estos correos y que la bendición del Señor continúe en la vida de cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.